pocas horas de asumir como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público agilizó acciones judiciales contra la abogada Astrid Lemus, trasladando el expediente a la Sala Tercera Penal en un proceso que podría derivar en medidas judiciales y que coincide con su designación para el periodo 2026-2031. El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el proceso de elección del próximo fiscal general. Mientras la comisión de postulación avanza, el mandatario señaló que difícilmente se encontrará un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras. Además, Arévalo respondió a los señalamientos del diputado Samuel Pérez sobre el actuar del Ejecutivo durante la reelección del rector de la USAC en Antigua Guatemala. Opinó que el diputado no está bien informado. Jefes de bloque del Congreso de la República definieron la agenda del martes 14 de abril sin incluir iniciativas de subsidio o apoyo por el alza de combustibles y priorizaron el avance de la ley de ciberseguridad y el proyecto contra el lavado de dinero. En la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió una entrega de comida rápida en una conferencia de prensa donde mezcló la situación en Irán, respuestas al Papa León XIV y una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece representando como Jesús. ¿Cómo está? Un verdadero gusto saludarlo iniciando la semana acá en el Noticiero Estelar de Guatevisión. Gracias por su compañía. Todo el equipo ha trabajado mucho y lo importante es que usted ya está con nosotros. Así es que vamos de inmediato con la información. Mire, a pocas horas de asumir como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público agilizó acciones judiciales contra la abogada Astrid Lemus. El expediente fue trasladado a la Sala Tercera Penal, lo que podría abrir la puerta a medidas como una orden de captura. Aunque hasta el momento no ha sido confirmada, Lemus fue electa por el Colegio de Abogados para integrar la Corte de Constitucionalidad en el periodo 2026-2031, pero su designación ha estado marcada por señalamientos y acciones legales en curso. Este movimiento del Ministerio Público se da en un momento clave, ya que podría incidir directamente en su toma de posesión en el máximo tribunal constitucional del país. Hasta ahora, las autoridades no han detallado los alcances de las diligencias ni los delitos que se investigan. Bueno, vamos a continuar informando en este momento. El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el proceso de elección del próximo fiscal general en medio de la recta final para definir la nómina de 6 candidatos y habló de la actual jefa del Ministerio Público. La comisión de postulación avanza en las últimas fases del proceso, que incluye entrevistas, evaluación y la integración de la lista final de aspirantes que será enviada al Ejecutivo. Esta nómina será determinante para la designación del próximo jefe del Ministerio Público, en un proceso que ha generado expectativa a nivel nacional e internacional. Actualmente, la fiscal general Consuelo Porras busca continuar en el cargo en medio de opiniones divididas sobre su gestión. Mientras algunos sectores destacan el crecimiento institucional del Ministerio Público, otros cuestionan el manejo de investigaciones y señalan posibles sesgos en su actuación. El proceso también ha sido observado por organizaciones sociales, que han señalado debilidades en la evaluación de señalamientos contra aspirantes. A nivel internacional, representantes han resaltado la importancia de esta elección para la imagen del país y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En este contexto, el presidente Arévalo fijó su postura sobre el proceso y eventual integración de la nómina final. Creo que difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los 5 van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto,
no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación. La decisión final deberá tomarse a partir de la lista que elabore la comisión de postulación, prevista para el 17 de abril. El proceso continuará en desarrollo, mientras distintos sectores esperan que la elección garantice independencia y fortalecimiento del sistema de justicia en el país. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Paula Carranza. La Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público inició la evaluación y ponderación de los expedientes de los candidatos al cargo. Han transcurrido 11 horas de jornada en la que la nota mínima es de 75 puntos para avanzar en el proceso. Pero es Elmer Vargas quien se encuentra en la sede del organismo judicial y nos amplía lo que ha ocurrido. Elmer, te escuchamos. Adelante. María Luisa, buenas noches, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, han sido un poco más de 11 horas desde que la Comisión de Postulación para poder integrar esta nómina de candidatos para Fiscal General del Ministerio Público. Es importante señalar que hasta el momento se han evaluado 13 expedientes, esto como parte de este proceso en donde, de acuerdo a la tabla de gradación, se hace la calificación de la documentación correspondiente, así también se incluye el tema de las pruebas psicométricas y las entrevistas que se realizaron a cada uno de los aspirantes como es dentro de este proceso. Es importante señalar que inicialmente iniciaron 59 profesionales quienes buscaron integrar esta nómina de 6 candidatos, sin embargo actualmente el proceso se encuentran únicamente 48 profesionales del derecho quienes buscan poder estar al frente del Ministerio Público. Es importante señalar que de acuerdo a la tabla de gradación, la línea de corte para que los profesionales puedan continuar en este proceso y poder ser elegibles durante el proceso de votación que se tiene previsto para este viernes 17 de abril es obtener una nota mínima de 75 puntos. Como les comentaba, hasta este momento han sido 13 los participantes o los postulantes quienes han sido evaluados y únicamente han sido 2 quienes han sobrepasado esta calificación. Hablamos específicamente de los profesionales Gabriel Estuardo García Luna, que ha obtenido la nota más alta con 86.21 puntos. ¿Por qué se toman el tema de decimales? Y es que de acuerdo a la comisión estos podrán ser indispensables a la hora de realizar la línea de corte para poder verificar, en este caso hacer una diferencia cuando se tenga alguna puntuación similar junto a otros postulantes. Así también en este caso el profesional Henry Alejandro Elías Wilson obtuvo la calificación de 76.85 puntos. Dentro de los aspectos a evaluar principalmente están los méritos académicos, los méritos profesionales y los méritos de producción humana. Son los 3 grandes rubros en los cuales se realiza esta calificación. Dentro de la información que nosotros tenemos, como les comentaba, se espera que esta pueda continuar durante un par de horas más. No se ha indicado hasta qué hora estarán realizando esta evaluación. Lo que sí, de acuerdo al cronograma de trabajo, es que el día de mañana estarán realizando estas evaluaciones, como les comentaba, de los expedientes presentados de los aspirantes que buscan estar al frente del Ministerio Público. Nosotros seguiremos acá en la sala de vistas del organismo judicial, donde le estaremos actualizando lo que pueda ocurrir en torno a estos expedientes y los profesionales que puedan obtener la calificación mínima de 75 puntos para continuar en el proceso. Yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Moisés Sheck, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer, por ese reporte. Vamos a estar muy pendientes también de lo que nos puedas informar sobre ese tema. Vamos ahora a hablar de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que informó a la comunidad sancarlista y a la población en general que las actividades administrativas y académicas del campus central continuarán en modalidad virtual debido a los trabajos de exploración relacionados con los proyectos de viaducto de acceso norte y torre de parqueos. Las autoridades indicaron que únicamente podrán ingresar personas previamente autorizadas, mientras que las unidades académicas que necesiten acceso para prácticas, laboratorios o evaluaciones deberán solicitarlo con al menos una semana de anticipación. La medida, aseguran, busca garantizar la seguridad de los estudiantes y trabajadores durante el desarrollo de los proyectos en el campus universitario. Esto en medio de manifestaciones contra Walter Mazariegos, rector reelecto, en medio de señalamientos de corrupción e ilegalidades.
Y precisamente el 9 de abril fue uno de los días más violentos en Guatemala, en medio del proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos, donde el despliegue policial por protestas coincidió con un repunte de homicidios. El 9 de abril se registró como uno de los días más violentos en Guatemala, con al menos 17 homicidios, en un contexto marcado por la elección del rector de la Universidad San Carlos de Guatemala. Durante la jornada, la Policía Nacional Civil mantuvo un despliegue de más de 400 agentes, principalmente enfocados en la seguridad y control de las protestas vinculadas al proceso universitario. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, el repunte de violencia coincidió con el traslado de agentes hacia puntos estratégicos, lo que redujo la cobertura de seguridad en otras áreas y limitó la capacidad de respuesta ante hechos criminales. Precisamente la zona 18 ha estado fortalecida con el plan Centinela. Como es sabido, el fin de semana también se logró una incautación fuerte de armamento que estaba a cargo de un grupo de terroristas de la pandilla del barrio 18, y por lo tanto los operativos van a continuar, pero también necesitamos, vamos a ampliar los operativos, por ejemplo en la comisaría 15, que ve el tema de Villacanales, San Miguel Petapa, Amatitlán, que es donde sí hemos tenido un repunte en los últimos días. En paralelo, se reportaron incidentes armados, asaltos y otros hechos delictivos en distintos sectores, algunos cometidos por personas que se movilizaban en motocicletas, un patrón identificado por las autoridades en ataques contra la vida y el patrimonio. Las autoridades indicaron que unidades especializadas dieron seguimiento a los casos mediante análisis de videovigilancia y denuncias ciudadanas, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos registrados durante esa fecha. Asimismo, señalaron que los operativos de seguridad continuarán y que evaluarán la distribución de recursos policiales para evitar que situaciones similares ocurran en el resto del país. El proceso de elección del rector de Universidad San Carlos de Guatemala se desarrolló en medio de un contexto violento, con presencia policial reforzada en puntos estratégicos y bajo un ambiente de tensión derivado de las manifestaciones y medidas de seguridad implementadas. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre el proceso de elección del rector en la Universidad de San Carlos en medio de acciones legales y denuncias que buscan repetir la votación. La elección de Walter Mazariegos como rector para el periodo 2026-2030 ha generado cuestionamientos por parte de estudiantes, egresados y distintos sectores. Las críticas se centran en la exclusión del cuerpo electoral durante la votación, lo que según opositores habría afectado el resultado final del proceso. Ante esta situación se han presentado amparos y denuncias que buscan anular la elección y repetirla con la participación de todos los electores. El proceso también ha generado movilización y pronunciamientos de universidades y actores sociales. En este contexto, el Ejecutivo fijó su postura y dio seguimiento a la situación. Además, el mandatario aseguró que su gobierno no ha hecho ni hará pactos por arriba o abajo de la mesa con Walter Mazariegos. En este momento está hablando usted con el presidente de la República, y el presidente de la República tiene delimitado claramente el espacio en los que puede intervenir y hablar. Yo hago un llamado a las autoridades de justicia para que examinen e investiguen la serie de denuncias que han existido a lo largo de todo el proceso que conduce a la elección de rector, para que se dictamine efectivamente cuál es la situación de las violaciones que se están alegando que sucedieron y, en su caso, que se tomen las decisiones correspondientes. Las acciones legales en curso serán determinantes para definir la validez del proceso. El caso continuará en manos de las instancias legales, mientras distintos sectores esperan una resolución que defina el futuro de la elección de la Universidad de San Carlos. Mientras tanto, el nuevo periodo de rectoría estará previsto para iniciar el próximo 1 de julio. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. En una citación en el Congreso, la Contraloría General de Cuentas indicó que Walter Mazariegos no contaría con finiquito, requisito obligatorio para ejercer cargos públicos, mientras se mantienen denuncias por el manejo de recursos en la Universidad de San Carlos. No tiene constancia transitoria en existencia de reclamos y ante el artículo 16, Walter Mazariegos podría optar al cargo. Ninguna persona que se encontrara en situación semejante. ¿Sí o no? No.
En una citación realizada en el Congreso de la República, autoridades de la Contraloría General de Cuentas indicaron que Walter Mazariegos no contaría con finiquito vigente, requisito necesario para optar y ejercer cargos públicos. Durante la reunión con diputados, se explicó que la última constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos fue emitida el 19 de septiembre de 2025 y perdió validez tras la presentación de nuevas denuncias. La Contraloría indicó que existen 3 denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, lo que impediría extender un nuevo finiquito mientras estos señalamientos se encuentran en investigación. Si él en este momento solicita su constancia transitoria de inexistencia de reclamos de cargos, no se la dan, es correcto. Y es importante para postularse a un cargo y para tomar posesión del cargo, ¿es correcto? Así es. Esto quiere decir que el señor Walter Mazariegos no podría postularse y no podría optar al cargo, ¿es correcto? No tiene ningún. ¿Es correcto? No lo oigo. Respóndanos, es que es correcto. Ninguna persona, con el respeto a Dios, con su permiso, sí. No ninguna persona, toda vez que la ley es clara en ese sentido. Ninguna persona puede optar, como usted mencionaba, justamente el artículo 16 del decreto 89/2002 de autoridad y responsabilidades de funcionarios de empleados públicos. Ninguna persona puede optar, es decir, optar y tomar posesión son 2 etapas diferentes. Entonces, una precede a la otra, en ninguno. Ante este escenario, la institución anunció que nombrará una comisión para realizar un examen especial de auditoría, con el objetivo de verificar si Mazariegos cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Probidad y otras normas aplicables. Funcionarios explicaron que el finiquito es un documento indispensable para postularse y asumir un cargo público, y que su validez depende de que no existan reclamaciones o señalamientos pendientes relacionados con el manejo de recursos del Estado. Además, indicaron que este documento no tiene un tiempo de vigencia fijo y puede quedar sin efecto si surgen nuevas denuncias o sanciones posteriores a su emisión. Para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. En otras cosas, el Ministerio de la Defensa confirmó un ataque informático externo que vulneró el portal de la Dirección General de Control de Armas y Municiones con la extracción de datos de usuarios. Según autoridades del Ejército, la infiltración se realizó a través de la página web del portal y aunque los sistemas de seguridad lograron retrasar el acceso, no evitaron el robo de información. Tras el incidente, la DGCAM ha brindado orientación a los usuarios que podrían haber sido afectados, mientras se investiga el avance del ataque y las medidas a implementar. Sobre el tema del hackeo que hubo, efectivamente, este ataque cibernético que causó los daños que ustedes han señalado, ha sido contenido, se han identificado cuáles han sido los daños. Por una parte, el Ministerio de la Defensa ya está tomando cuál es el DGCAM, está tomando las medidas necesarias para que las personas afectadas pues, puedan retomar nuevamente las licencias correspondientes sin mayor problema y que esto de esa manera afecte la afectación. Pero por el otro lado se está aprendiendo de efectivamente la forma como se logró penetrar las defensas que existen para poderlo tomar en cuenta en el marco del desarrollo de la estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa de la República. Y vamos a retomar el tema con el que abríamos este noticiero, porque a pocas horas de la toma de posesión de la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031, nuestra compañera Moibel Saucedo se encuentra en el lugar, en el máximo tribunal del país, donde se espera precisamente esa toma de posesión de nuevos magistrados designados por los distintos organismos del Estado y tiene información importante. Adelante, Moibel, te escuchamos. Hola, buenas noches, María Luisa, y a la audiencia de Guatevisión. Buenas noches. Es que efectivamente son las 9 de la noche con 19 minutos. Estamos en la Corte de Constitucionalidad. Acá se está en la víspera de que la nueva magistratura 2026-2031 pueda tomar posesión. Y es que déjeme comentarle que ya se ha aperturado la entrada que ustedes están observando, es del parqueo de algunos empleados de acá de la Corte de Constitucionalidad. Así también nos vamos a movilizar para la entrada peatonal
porque de esta entrada pues también ya ha sido aperturada, está la puerta abierta, está la seguridad de la Corte de Constitucionalidad, así mismo nos han señalado de que el parqueo de los magistrados que se encuentra sobre la 9ª calle también está habilitado para poder ingresar. En este caso pues es importante destacar que a eso de las 10 de la noche se tiene previsto que comience el pleno de la magistratura saliente. Y con ello pues ya sea a medianoche que comience la primera sesión de la nueva magistratura. De esta cuenta pues recordemos que los magistrados que van a tomar posesión son Anabela Morfín, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Julia Marisol Rivera y Astrid Lemus. En ese sentido, pues este es el panorama. De momento, pues no hay ninguna persona que ha ingresado a esta hora y tampoco hay presencia de seguridad, al menos en este momento. Sí hemos visto algunos patrullajes de la Policía Nacional Civil, pero de manera específica o algún tipo de movimiento civil tampoco se ha observado. Así que esto es parte de lo que podemos señalar a esta hora de la noche, María Luisa. Si tienes alguna consulta, por supuesto, estamos acá atentas con imágenes de María René Barrientos. Gracias, Maybol. Más adelante vamos a regresar contigo definitivamente para que nos cuente qué está pasando en ese lugar, en el alto tribunal de nuestro país. Vamos a continuar ahora con más información. Hay cruces de señalamientos que sacuden al oficialismo y de eso vamos a hablar cuando volvamos de este corte comercial. Continuamos. Jefes de bloque dejaron fuera de agenda iniciativas para atender el alza de combustibles y priorizaron otros temas, entre ellos la ley de ciberseguridad y un proyecto contra el lavado de dinero. Los jefes de bloque del Congreso de la República definieron la agenda para la sesión del martes 14 de abril de 2026, sin incluir el conocimiento de iniciativas de ley dirigidas a atender el alza en los precios de los combustibles. El tema, que ha generado discusión en distintos sectores por el incremento reciente en los costos de los carburantes, no fue incorporado en el orden del día, pese a que la agenda sí contempla el avance de otros proyectos legislativos en distintas fases de aprobación. Esa propuesta puede surgir mañana y si están los votos, si hay 107 votos, se va a leer y se va a aprobar. El pleno es de votos y yo le doy trámite a lo que llegue y tenga votos. Entre los puntos autorizados, los diputados priorizaron la discusión en tercer debate de la iniciativa de ley de ciberseguridad. También incluyeron en ese mismo nivel el proyecto de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. La sesión programada para iniciar a las 14 horas contempla además iniciativas en primer y segundo debate, así como discusiones por artículos y redacción final de otros proyectos. Sin embargo, ninguno de estos puntos está relacionado con medidas de apoyo económico ante el incremento en los combustibles. Existen las conversaciones aún entre las diferentes instancias en los diferentes bloques legislativos y esperamos de que el día de mañana, por medio de una moción, pues si llegarse a un acuerdo, se plantee y también se avance en la agenda legislativa que se tiene trabajada. Es decir, ¿no está descartado que esto pueda conocerse mañana? No está descartado del todo. Dentro del orden del día, también figura la elección de 2 magistrados titulares de la Corte de Apelaciones para completar el periodo constitucional 2024-2029. Además, el espacio de mociones y proposiciones. La exclusión de propuestas vinculadas al precio de los combustibles contrasta con la inclusión de iniciativas en materia de seguridad digital y control financiero, que avanzan en la agenda legislativa de la jornada. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En más noticias, la ministra de Comunicaciones, Norma Sea, fijó su postura tras cuestionamientos en el Congreso por una demanda laboral que mantiene contra el mismo ministerio que dirige, un caso que ha generado debate sobre ética y función pública. La ministra de Comunicaciones, Norma Sea, fijó su postura luego de señalamientos sugeridos en el Congreso sobre una demanda laboral que mantiene contra el mismo ministerio que actualmente dirige. El tema surgió durante una citación legislativa donde se expuso que tanto la ministra como el viceministro de Infraestructura iniciaron procesos legales para reclamar prestaciones por servicios brindados anteriormente a la institución. Sobre mis pretensiones, ya que estas decisiones corresponden en forma exclusiva y excluyente a los órganos jurisdiccionales correspondientes. El caso ha generado debate sobre los límites éticos en la función pública al tratarse de autoridades que actualmente administran la misma institución contra la que litigan. Mientras desde el Ejecutivo se ha señalado que se trata de un derecho laboral individual, analistas advierten que la situación podría representar una contradicción institucional. En este contexto, la ministra se pronunció sobre los señalamientos durante una actividad oficial. Es un tema de ética, sino es un tema de derecho.
son derechos irrenunciables. El otro tema, si usted me decía si pensaba renunciar, no tengo una motivación para hacerla. El tema también ha revivado la discusión sobre el uso de recursos públicos y la necesidad de revisar los esquemas de contrataciones en el Estado. Las acciones legales continúan en curso, mientras el caso sigue generando cuestionamientos sobre transparencia y ética en la administración pública. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Paula Carranza. Corresponden cada uno. Y el presidente Bernardo Arévalo dio su postura sobre señalamientos realizados por parte de diputados oficialistas sobre las acciones del Ejecutivo ante los actos de violencia en Antigua Guatemala en la reelección del rector de la Universidad de San Carlos. El proceso de elección de rector en la USAC continúa generando reacciones en el ámbito político, luego de que parlamentarios oficialistas calificaran la designación como ilegal. Además, denunciaron agresión contra manifestantes y diputados cuando un grupo intentó ingresar al lugar donde se desarrolló la votación en Antigua Guatemala. El diputado Samuel Pérez señaló que el Ejecutivo pudo haber tomado más acciones para evitar lo que considera un fraude en el proceso universitario. Sobre las palabras del diputado Pérez, evidentemente el diputado Pérez no está bien enterado, bien informado de cuáles son las funciones constitucionales de la presidencia y con mucho gusto cuando él quiera se los podemos aclarar, porque evidentemente hay un problema de información. Los congresistas también anunciaron acciones legales y políticas, incluyendo la presentación de una iniciativa para intervenir la universidad mientras se repite la elección. Estas posturas se suman a otros cuestionamientos presentados por estudiantes, egresados y sectores académicos. En este contexto, el presidente de la República se pronunció sobre los señalamientos y el desarrollo de los hechos. El caso continúa generando tensión política y académica, mientras espera una resolución sobre el proceso electoral en la Universidad de San Carlos. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Paula Carranza. Bueno, y tenemos más información. Esta noche el Ministerio de Gobernación informó que impulsa acciones legales para reactivar la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal, suspendida por una resolución judicial. El viceministro de Seguridad informó que se promueven acciones legales con el objetivo de reactivar la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales y Izabal, la cual permanece suspendida por orden judicial. De acuerdo con la cartera, las gestiones buscan revertir la resolución que mantiene detenido el proyecto, sin detallar el tipo de recursos planteados ni los plazos del proceso en curso. Se ha presentado un amparo y también un ocurso para que conozca la Corte de Constitucionalidad y también en la Corte Suprema de Justicia por parte del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, ya que nosotros ya estamos preparados y listos, o sea, para ya dar seguimiento a la construcción de la cárcel de Izabal, el Triunfo, que ahorita lamentablemente la hemos tenido detenido, pero permanece el personal tanto de seguridad como la maquinaria y todo el personal está listo para el momento que se nos habilite poder continuar con la construcción. La obra, identificada como El Triunfo, había iniciado a finales de marzo. Sin embargo, una resolución judicial ordenó su suspensión provisional, lo que detuvo los trabajos en el lugar. Autoridades indicaron que la continuidad del proyecto dependerá de lo que determinen los órganos jurisdiccionales, mientras el proceso legal sigue su curso. El proyecto forma parte de las acciones del gobierno para ampliar la infraestructura del sistema penitenciario y atender la demanda de espacios para personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Por el momento, no se ha establecido una fecha para la eventual reanudación de la construcción, a la espera de las resoluciones judiciales correspondientes. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En un contexto internacional tenso ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Papa León XIV afirmó que no tiene la intención de entrar en un debate con Donald Trump. En respuesta a las críticas del presidente estadounidense, no soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él. El mensaje sigue siendo el mismo, promover la paz. Eso declaró el Papa estadounidense a periodistas a bordo del avión que lo llevó hasta Argelia este lunes. Trump volvió a criticar al Papa León XIV y se negó a disculparse con sus declaraciones después de que el pontífice pidiera el fin de la violencia en la guerra de Irán. No hay nada por lo que disculparse, está equivocado, dijo Trump a periodistas. El Papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán y no se puede tener un Irán nuclear, afirmó.
Bueno, y la jornada de lunes en la Casa Blanca tomó un giro inusual cuando, tras un pedido de comida rápida en el despacho Oval, Donald Trump ofreció una conferencia en la que mezcló la guerra en Irán, críticas al Papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús. La jornada del lunes en la Casa Blanca tomó un giro inusual cuando, tras un pedido de McDonald's en el despacho Oval, Donald Trump ofreció una conferencia donde mezcló la guerra en Irán, críticas al Papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús. Miren esto no parece preparado, ¿verdad? Son todos sus favoritos. El presidente estadounidense, gran aficionado a la comida rápida, salió al jardín de la Casa Blanca para recibir un pedido de hamburguesas de manos de una empleada de la plataforma de entregas DoorDash. El acto fue concebido para destacar la política del republicano multimillonario Trump de no impuestos sobre las propinas, que, según dijo, había supuesto este año una devolución de $11,000 para la repartidora Sharon Simmons, una abuela de 10 nietos de Arkansas, según la empresa. Pero como suele suceder con el republicano, la conversación derivó rápidamente hacia temas mucho más sensibles. Trump había sido objeto de críticas después de que el domingo por la noche apareciera en su cuenta de Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial, ya eliminada, en la que estaba representado como Jesús, poco después de criticar al Papa León XIV por su postura sobre Irán. Señor presidente, ¿usted publicó esa imagen de sí mismo representado como Jesucristo? Bueno, no era una representación, era yo. Yo la publiqué y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja, como un trabajador de la Cruz Roja allí, a la que apoyamos. Y solo las noticias falsas podrían inventar algo así. Acabo de enterarme y dije, ¿cómo se les ocurrió eso? Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore, hago que la gente esté mucho mejor. Las preguntas derivaron entonces hacia la guerra en Irán. El bloqueo ordenado por Trump a los puertos iraníes entró en vigor poco más de 2 horas antes de la rueda de prensa, tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán durante el fin de semana. Trump afirmó que Irán quiere con muchas ganas llegar a un acuerdo, que según él debe buscar impedir que Teherán se dote de un arma nuclear. No podemos permitir que un país chantajee o extorsione al mundo, porque eso es lo que están haciendo. En realidad están chantajeando al mundo. No vamos a dejar que eso ocurra. Con la desconcertada repartidora todavía a su lado, Trump dejó claro además que no pensaba pedir disculpas al primer jefe de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, quien se opuso a la guerra en Oriente Medio. No debo, porque el Papa León dijo cosas que están mal. Estaba muy en contra de lo que yo estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final. Tendría cientos de millones de personas muertas y eso no va a pasar, así que no puedo. Creo que es muy débil en lo referente al crimen y otras cosas, así que no voy a... Quiero decir, él salió a hablar en público. Yo solo estoy respondiendo al Papa León, y ya sabes, su hermano es una gran persona maga, y es un gran tipo, Luis. El presidente abordó luego uno de sus temas favoritos, la prohibición de las personas transgénero en las competiciones deportivas femeninas. ¿Crees que los hombres deberían jugar en los deportes femeninos? La verdad no tengo una opinión al respecto. Los periodistas le preguntaron entonces a Simmons si el personal de la Casa Blanca dejaba buenas propinas. Ella se encogió de hombros y Trump se llevó la mano al bolsillo, sacó lo que parecía ser un billete de $100 doblado y le dio una propina a la repartidora antes de ingresar nuevamente al despacho Oval de la Casa Blanca. Y el presidente Donald Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses destruirán cualquier barco de ataque iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán, impuesto por Washington y que entró en vigor este lunes. Cualquier barco de ataque iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán, impuesto por Estados Unidos, será eliminado. Así lo anunció el lunes el presidente Donald Trump, quien añadió que la Marina de la República Islámica había sido completamente aniquilada. Según el mandatario, las Fuerzas Armadas utilizarán el mismo sistema de eliminación usado contra los narcotraficantes en barcos en alta mar, en referencia a los ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcóticos en el Caribe y el Pacífico. Trump anunció un bloqueo del estratégico estrecho de Hormuz después de que las conversaciones de paz del fin de semana con Teherán terminaran sin acuerdo. El plazo fijado por el presidente para que entre en vigor esta medida venció el lunes.
Las Fuerzas Armadas han advertido que bloquearán todos los puertos iraníes del Golfo, aunque permitirán que los buques que no se dirijan a Irán ni salgan de él atraviesen el estrecho. Carlos Obediel Morales Guerra, hermano del alcalde de Dolores Petén, compareció ante un tribunal por un requerimiento de extradición en su contra a solicitud de la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Fue capturado el 20 de febrero junto a 2 de sus hermanos tras un operativo policial. Según el Ministerio Público, integraría una red de narcotráfico que operó desde el 2006 hasta el 2024. Ante el tribunal, Morales Guerra se negó a ser extraditado y ahora esa instancia deberá realizar el análisis correspondiente y resolver el requerimiento de extradición. Para ello, programó una nueva audiencia para el 29 de abril. En otro caso de la justicia, tras meses de procesos y evaluaciones, los 203 menores rescatados de la secta Lev Tahor fueron reunificados con su familia ampliada en entornos seguros, mientras investigaciones confirman graves vulneraciones a sus derechos. 203 menores de la secta Lev Tahor, que comenzaron a ser rescatados el 20 de diciembre de 2024, finalmente fueron entregados a sus familias. El proceso de reunificación se completó en marzo de este año. Una de las situaciones que nosotros identificábamos, que constantemente se hacía referencia en las denuncias, era el matrimonio forzado y el embarazo o posible embarazo forzado. Desde ahí pues estábamos viendo una clara violación al derecho a la integridad, también la violación o posible violación del derecho a la vida, ya que habíamos recibido denuncias en donde se hacía referencia de que si las autoridades querían intervenir al poder establecer qué sucedía con los niños, pues tenían instrucciones claras de proceder a un suicidio masivo, situación que no podíamos esperar a que ocurriera una tragedia para poder establecer si era cierto o no, tomando en consideración contextos históricos en donde hemos visto pues situaciones similares donde se han tenido lamentables pérdidas. En este caso pues también se hacía referencia a ese peligro latente de que esto pudiese estar en riesgo el derecho a la vida. Según análisis forenses, varios menores sufrieron agresión sexual. Se pudo establecer una evaluación médico-forense en donde también a nosotros nos causó preocupación, ya que hacía referencia a situaciones donde la niña pudo haber sido víctima de abuso sexual, tanto de su área genital como paragenital, y que pues el Ministerio Público ya será quien realice las investigaciones. Sigue la secta Lev Tahor en Guatemala. Hay niños todavía acá en Guatemala, puesto que los progenitores manifestaron que no era su deseo abandonar Guatemala y eran niños guatemaltecos. En ese sentido, pues también nosotros, atendiendo a ese derecho que los niños tienen a su país, a su nacionalidad, se hicieron recomendaciones a los jueces para que ellos, los progenitores, pudieran asistir a escuela para padres. La Procuraduría General de la Nación indica que no tiene establecido que la secta Lev Tahor opere actualmente en el país. Sin embargo, señala que cualquier vulneración a los derechos de esta u otra agrupación debe ser denunciada. La mayoría de los 203 menores rescatados fueron entregados a familia ampliada, es decir, no permanecieron con sus padres biológicos. Muchos de ellos ahora viven en Canadá, Estados Unidos e Israel. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. La empresa japonesa Yasaki anunció en marzo que ampliaría sus operaciones en San Marcos con una nueva planta que generará miles de empleos y priorizará la contratación de comunidades cercanas. La empresa japonesa Yasaki anunció en marzo la expansión de sus operaciones en Guatemala con la construcción de una segunda planta en Pajapita que priorizará la contratación de mano de obra local y generará hasta 3.500 empleos en su etapa de mayor capacidad. El proyecto, que ya inició su fase de preparación, se ubicará a pocos kilómetros de su primera planta en Ayutla, operativa desde 2023, y forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en Centroamérica, tras calificar al país como una ubicación confiable, con una fuerza laboral capacitada y comprometida. La nueva instalación tendrá una extensión de 35,000 metros cuadrados y se espera que inicie operaciones en septiembre de 2027, con un crecimiento progresivo en la contratación de personal, principalmente de comunidades cercanas. Entre los retos señalados por la empresa destacan la necesidad de mejorar la infraestructura, fortalecer el talento humano y garantizar certeza para la inversión a largo plazo, factores clave para atraer más proyectos y
industriales al país. Yasaki fabricará arneses electrónicos para vehículos, destinados principalmente al mercado de Norteamérica, en un proyecto que también busca impulsar el desarrollo económico local y generar oportunidades sostenibles para la población de San Marcos. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Clima Noticia. Ambiente caluroso y algunas lluvias marcarán las condiciones del clima durante esta semana en el país. Desde este lunes al viernes 17 de abril se espera poca nubosidad con un incremento de nublados por la tarde y noche, acompañados de lluvias y actividad eléctrica, principalmente del sur al centro del territorio. En el Pacífico y Oriente las temperaturas serán elevadas, alcanzando hasta los 39 y 40 grados, mientras que en la ciudad capital oscilarán entre 28 y 30 grados. Las lluvias estarán asociadas a inestabilidad en el Pacífico y condiciones locales. Además, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados. Guatemala registra más de 900 incendios en lo que va del año, según el informe más reciente de la CONRED. El reporte, actualizado al 12 de abril, alerta que las llamas han consumido miles de hectáreas de bosque, lo que genera preocupación por el impacto ambiental y los daños en distintas regiones del país. La temporada de incendios forestales en Guatemala inició el 1 de enero y se prevé que finalice el 31 de diciembre. Pero hasta el 12 de abril ya se han liquidado al menos 950 siniestros, según el informe más reciente de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Los forestales se registran 645, principalmente tanto incendios no forestales como forestales han afectado a los departamentos de Guatemala, Quiché y Zacatepeques. Actualmente no existe un monto exacto para combatir un incendio forestal, ya que los costos varían según el acceso al terreno, la duración del siniestro, el personal desplegado y los recursos utilizados. Como referencia, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, estima que 1.651 quetzales por hectárea es el costo base para los procesos de prevención y conservación, lo que permite dimensionar la inversión necesaria. Si se toma en cuenta la superficie afectada este año, que supera las 10.797 hectáreas, el costo mínimo estimado supera los 17.8 millones de quetzales. Este cálculo es conservador, ya que no incluye gastos de combate directo, como movilización de brigadas, equipo especializado, combustible y logística, lo que elevaría la inversión total del Estado. La mayoría están concentrados en la franja sur del país. Esto es porque se realizan muchas quemas agrícolas, sobre todo en estos departamentos. Entonces es importante que si va a realizar algún tipo de roza, que lo pueda notificar con las autoridades o evitar hacerlo, y también conocer a través de las distintas redes sociales cuáles son aquellas alternativas para realizar una agricultura más responsable. Según datos del Instituto Nacional de Bosques, entre 2020 y la primera quincena de marzo de este año, los incendios han consumido más de 270.000 hectáreas de cobertura forestal, equivalente a más de 378.000 canchas de fútbol. Actualmente el país mantiene 5 incendios activos, de los cuales 2 son forestales. Reportó Andrea Domínguez y Byron Baiza. Bueno, vamos a dejar los deportes a un lado y vamos con nuestra compañera Maybol Saucedo. Ella sigue desde el máximo tribunal del país, donde se espera el cambio de magistrados designados por los distintos organismos del Estado. Este es el ambiente previo a esta toma de posesión de la que sería la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Adelante, Maybol, cuéntanos.
Gracias, María Luisa. De nuevo, buenas noches. Y es que efectivamente son menos de 2 horas las que separan a esta nueva magistratura para tomar posesión. Y es que ahora a las 10 de la noche se tenía previsto ya que comenzara la sesión por parte de los magistrados salientes. Recordemos, son Roberto Molina Barreto, también Dina Josefina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Leila Susana Lemus Arriaga y así también los suplentes Luis Alfonso Rosales, Claudia Elizabeth Paniagua, Ronnie Eulalio López Contreras, Astrid Janet Lemus Contreras Rodríguez y Luis Fernando Bermejo Quiñones. En ese sentido, pues podemos señalar de que hemos visto ingreso de algunos vehículos, pero también acá la seguridad de la Corte está en este punto. Así que esto es parte de lo que se vive desde acá. No hay más medios de comunicación, no hay seguridad de la Policía Nacional Civil, no hay algún movimiento activista o bien civil hasta el momento. María Luisa, con imágenes de María René Barrientos, te consulto si tienes alguna pregunta. Estamos acá también anuentes. Sí, Mabel, quería preguntarte sobre el acto protocolario que estaba supuesto a realizarse el día de mañana en el Teatro Nacional de la Cultura, acá en la ciudad de Guatemala. ¿Tienes alguna información sobre este? Sí, María Elisa, de hecho se tiene previsto de que este siga en curso y este ya es un acto de manera en donde las personas puedan estar de manera formal. Sin embargo, este es el primer pleno de forma presencial que van a tener. Sin embargo, solo van a estar los magistrados que están tomando posesión para esta nueva magistratura 2026-2031. Por supuesto, toda la planificación para lo del teatro sigue en curso a la misma hora que se ha señalado y con ello pues ya va a ser su primera exposición al público. Bueno, muy bien, Mabel, vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Gracias por esa información y nosotros estaremos, por supuesto, actualizando cualquier cosa que suceda en esta instancia a través de nuestras diferentes plataformas. Gracias, Mabel. Así nos despedimos de ti esta noche. Muy bien, muchísimas gracias y a todos ustedes gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Como ven, muchas noticias empezando la semana, así es que lo que nos queda, pero aquí estaremos por supuesto en nuestra emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Lo de siempre, descanse, buena noche.